despierta el honor. En Cangas late el primer corazón. El eco antiguo del rey Pelayo vuelve a rugir desde el mirador. Hoy nos encontramos en Tornín, un pueblecito pequeño, muy cerca de Cangas de Onís, en el que tenemos una nueva casa. Una casa que vamos a abrir este año, vamos a empezar ya, prácticamente ya, con capacidad para 6 personas, con 3 habitaciones, 2 baños, zona de jardín, totalmente vallada, barbacoa de obra, grande, potente, ¿vale? Si queréis hacer aquí una barbacoa tenéis de todo, una mesa, unas sillas por si queréis comer fuera, y totalmente vallada todo el terreno, a todo alrededor, por si venís con mascota, que es ideal para ello, ¿vale? Abrimos este negocio con mucha ilusión, esperemos que os guste y esperemos que nos deis algún comentario si hay algo que no os gusta, ¿vale? Vistas a la montaña, tenéis aquí unos bosques de hoja caduca que ahora mismo estamos en invierno y la verdad es que no se ven todos los árboles sin hojas, pero nada más que se llena de hojas, esto es impresionante, ¿vale? Tenéis Cangas de Onís aquí al lado, tenéis los picos de Europa, Covadonga, lagos, zona de Cabrales, zona de Llanes, 22 playas espectaculares, mogollón de actividades turísticas tipo buggies, paseos a caballo, bajada al Sella en canoa, tenéis actividades las que queráis, senderistas, senderos por aquí cerca, bueno, tenéis por ejemplo la olla de San Vicente, que en nuestra web lo podéis ver, precioso. Bueno, espero que os guste y adelante vamos a enseñaros la parte delantera de la casa. Bueno, entramos aquí por la fachada principal y en esta fachada lo que nos encontramos lo primero es este pequeño pasillo, ¿vale? Y luego con unas vistas aquí a la montaña impresionantes y luego pues tenemos aquí un pequeño porche con mesas y sillas, esto se mueve, se prepara y la verdad es que la gente creo que le va a gustar muchísimo. Esta casa es una casa que tenemos mucha ilusión porque creemos que es una zona nueva también, aunque ya tenemos unos apartamentos en este pueblo, creemos que es una casa que nos va a funcionar bastante bien, ¿vale? Vamos a entrar en la casa, os vamos a enseñar un poco la casa como es una casa sencilla pero muy bien equipada y os la vamos a enseñar, adelante. Bueno, una vez entramos en la casa, lo primero que nos encontramos es un salón totalmente equipado, con varios sofás, dispone de wifi la casa, luego después tenéis aquí una chimenea, televisión plana, una cocina y un baño, esto en la primera planta, ¿vale? Con salida todo a la terraza. Vamos a la cocina, os enseñamos un poco la cocina. Bueno, la cocina está también muy bien, tienes una mesina aquí, por si queréis desayunar, no tener que ir hasta el salón a desayunar, tenéis aquí una mesa, y luego la cocina está totalmente equipada, microondas, dispone de lavavajillas también, grande, horno, vitrocerámica, y luego también está muy bien equipada en cuanto a los productos para la comida, para hacer la comida, todo, tiene de todo, ¿vale? Batidora, tostadora, tenéis de todo. La cocina está muy bien equipada, una buena nevera y todos con vistas al jardín, ¿vale? Seguimos, vamos a enseñar el baño. Bueno, entramos en el baño también, pues bueno, está bastante bien equipado, ¿vale? Y luego pues tenemos aquí, pues eso, tiene una ducha grande, amplia, y bueno, pues está perfectamente equipado para... Bueno, entramos en esta habitación, es una habitación individual, con 2 camas de 90, vistas al jardín, armarios empotrados, cuna de viaje, zapatero, nueva, todos los muebles nuevos, colchones con una muy buena calidad, muy buena casa. Bueno, ahora entramos en esta habitación, esta es la habitación que yo entiendo como la principal, armarios empotrados, muy bien distribuida, pues si necesitáis guardar cualquier cosa,
una cama grande, amplia, de 1,50, televisión, ¿vale? Y luego salida a la terraza. Tenéis aquí una pequeña terracita en la que podéis salir sin ningún problema. Bueno, aquí salimos a la terraza de esta habitación, en la que, bueno, pues aquí podéis ver que podéis tener aquí para veis el pueblo y las montañas, tenéis unas vistas espectaculares. Es muy relajante ver esto porque tenéis bosques de hoja caduca impresionantes, todo de robles, posibilidad de salir, hacer caminatas, picos de Europa al lado. Bueno, es una ventaja impresionante, ¿vale? Bueno, aquí entramos en esta otra habitación, también con cama matrimonial, armarios empotrados bien distribuidos, televisión. La verdad que es muy chula, ¿vale? Todo nuevo, todo a estrenar. La casa es muy cómoda y os la recomendamos desde luego. Desde luego es una casa que creo que os va a gustar. Justo a la salida nos encontramos aquí con el baño. El baño también está muy bien equipado. ¿Veis? Aquí tenéis una bañera, una lámpara de cristal. Vale. Este está en el pasillo. Bueno, pues espero que os haya gustado la casa. Desde Casas Rurales de Llanes les damos las gracias por seguirnos en nuestros canales. Y nada, simplemente indicaros que si hay algo que os gusta o no os gusta, que lo digáis y nos lo pongáis en comentarios. Vamos a intentar abrir este alojamiento con una ilusión muy grande y esperemos de que funcione como esperamos. Yo creo que sí, que va a gustar y bueno, pues os agradeceremos que nos pusierais en los comentarios porque así a nosotros nos ayuda mucho a mejorar. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión en el próximo alojamiento. Cangas de Onís, llama encendida, cuna del alma, raíz y vida. Desde tus montes nació Asturias, fuerte, valiente y sin medida. Cangas, bandera del norte eterno, donde el coraje nunca se olvida. Tu nombre suena en viento y roca, Asturias libre, patria querida.